Hola a todas hermanas, nos volvemos a encontrar para nuestro nuevo estudio de hoy día. Damos gracias al Señor porque hemos podido seguir avanzando en la palabra del Señor y lo otro que nos trae mucha ayuda. Inclusive cuando podemos estar un poco desanimadas, el hecho de poner un video, escuchar palabra, alienta nuestros corazones. Así que espero que sea de mucha bendición. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en todo. Bendito Dios, te doy gracias porque has sido bueno una vez más durante todos estos días. Te doy gracias por tu palabra. Tú sabes, Señor, lo que está pasando cada una de mis hermanas, lo que estoy pasando yo. Tú has sido bueno con nosotras a pesar de cualquier dificultad y nos sostienes. Tú permaneces fiel, Señor. Tú no nos desamparas ni nos defraudas, Padre. Y hoy día queremos, Señor, que tú nos dirijas, que mis hermanas puedan ser bendecidas y guiadas por tu Espíritu Santo para escuchar esta palabra, atesorarla y ponerla por obra. Y mi vida también, Señor, tú sigue hablando mi corazón. También, Señor, habla tú por medio mío, pero que no sea ninguna palabra mía. Ayúdame, Señor, a poder tener la humildad y el temor de ti, Señor, para que tú solamente hables y así pueda ser una palabra guiada solo por ti. Te agradezco, Señor, y te alabo y pido tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Ya, hoy día nos toca seguir con Primera de Pedro 2, 6 y 8. Ya, la semana pasada la hermana Daniela estuvo hablando de los dos capítulos anteriores, perdón, de los dos versículos anteriores. Y esto es como una continuación. Nos sigue hablando y explicando quiénes somos y quién es nuestro Señor Jesucristo, para alentarnos y para alentar a ellos en ese tiempo, a la iglesia. Pedro también quiso escribir esto para que tuvieran seguridad de lo que creían y así no desmayaran. Vamos a leer entonces el versículo 6, 7 y 8 para que tengan sus Biblias preparadas ahí, porque vamos a tener algunas otras citas, entonces sí las pueden ir anotando y también pueden ir buscándolas, ¿ya? Así que vamos a partir con lo que nos toca hoy día, pero tengan a mano su Biblia, su lapicito si quieren para escribir y para confirmar la palabra. Dice así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. El 8 dice: y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Si ustedes recuerdan, la semana pasada en el estudio, el Señor, y aquí Pedro escribía de que nosotros también éramos piedra viva, que Dios puso a Jesucristo, que es su Hijo, como la piedra viva que vino a poner la primera piedra, la principal. Pero nosotros somos piedra viva también, decía el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos estar firmes y con esa esperanza en Jesucristo, porque somos piedra viva, fundamentada en Cristo. Y estos versículos son muy similares, ¿ya? Pero nos agrega algunas cosas que tienen que ver aún con aquellos que no creen, con aquellos que no están fundamentados en Jesucristo. Y dice el primer versículo que vamos a ver hoy día, dice: por lo cual también contiene la escritura. Así parte. Y dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Pedro dice, al principio dice, por lo cual también contiene la escritura. Es decir, lo que está diciendo aquí es que por lo que ya dije antes, sabiendo ustedes que Jesucristo es la piedra viva y que ustedes como hijos de Dios, nosotras como hijos de Dios, somos piedra viva en Jesucristo, dice que por eso que ya les hablé, les cuento que también la escritura contiene esto.
también la Escritura lo ha dicho. ¿Y cómo lo podemos saber? Esta misma palabra que leímos en el versículo 6 y 7, lo dice también y fue profetizado en Isaías 28, 16. Por si lo quieren leer directamente de su palabra, para que lo busquen, Isaías 28, 16, que está en el Antiguo Testamento cuando aún el Señor Jesucristo no había venido a la tierra, ¿verdad? Entonces, dice así Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Es igual, con otras palabras, pero es lo mismo que fue mencionado, o sea, esto mismo que fue mencionado, Pedro lo replica, lo vuelve a decir. Y ahí en el versículo 7 dice que es la piedra que los edificadores desecharon, pero antes dice para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Y acá abajo en Isaías dice, anteriormente en el Antiguo Testamento dice que también, dice que ha puesto en Sion fundamento una piedra preciosa. Esta palabra preciosa, probada, angular, eh, podemos verla con el significado que tiene, digamos, en el original, y que tiene que ver con perfecta, sin falla. En ambas citas, tanto en la del Nuevo Testamento como en la del Antiguo Testamento, en Isaías, tiene el sentido de preciosa es perfecta, sin falla. A eso se refiere con preciosa. Si nosotros pensamos y nosotros recordamos, incluido en la enseñanza que se vio la semana pasada, que la hermana explicaba ahí de que era la primera piedra, ¿verdad? Cuando se hace un edificio hay un cimiento y aquí habla de la piedra angular. Y cuando uno busca información acerca de la piedra angular de un edificio, ve que es la piedra que está sosteniendo las murallas abajo, como, como ese vértice, la piedra angular. Es la primera piedra que soporta todo, que sostiene todo. Esa es la piedra angular. Bueno, eh, si nosotros vamos avanzando y sabemos ya que Jesucristo es esa piedra, Jesucristo es, sin esa piedra no podría existir ningún edificio, no podría haber sido edificado el cuerpo de Cristo, no podría haber sido edificada la iglesia de Cristo, porque tenía que haber un fundamento precioso, es decir, sin defecto, probada, como dice en Isaías, que ya fue probada, ya se sabe que es resistente, ya se sabe que va a durar, que es la mejor piedra, eh, de cimiento estable, dice Isaías. Y además dice que es la piedra angular. Así como dice y habla aquí de una piedra que es el fundamento y que es Jesucristo, también lo habla en muchos otros pasajes, ¿ya? Se menciona muchísimas veces la palabra de Dios, porque el énfasis está en la importancia de Cristo. El Señor, nuestro Padre Dios, quiso dejar la importancia de que Jesucristo era el cimiento y que por eso tuvo que morir y fue sepultado y resucitó, porque era necesario poner ese cimiento para que pudieran todos los demás edificarse, sobreedificarse y tener una firmeza en Cristo. Era necesario, por eso lo escribió tantas veces. Menciona a esta piedra, a este fundamento, a esta piedra viva, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento muchas veces. Y vamos a ver, para poder corroborar alguna de las citas, vamos a leer solamente algunas por el tiempo, y quiero que busquen en Juan 1:3. El Evangelio de Juan 1:3. Y Evangelio de Juan 1:3 dice así: todas las cosas por Él
hablando de Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si ustedes recuerdan, en Génesis dice que cuando Él formó al hombre, el Señor, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estaba Jesucristo ahí. Él estuvo desde la creación. El Señor dice que todo ha sido creado por Jesucristo desde el principio. Recordemos que hay una Trinidad y que actúan estas tres personas de Dios juntas en la creación. Entonces, todas las cosas que fueron hechas han sido hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que fue hecho había sido hecho, dice Juan 1:3. Por eso vemos la importancia de que Él es el principio de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Independiente de que Él haya venido mucho tiempo después, miles de años después de que ya la creación se había hecho, Él estuvo desde el principio, porque Él es Dios. Leamos otro versículo en Hechos 4, 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12 dice así. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí nos dice nuevamente la importancia de que Jesús, esta piedra que algunos rechazaron, es el principal, es la cabeza del ángulo. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo para toda la humanidad, para todos los hombres, en que alguien pueda ser salvo. No hay nada ni nadie en lo que nosotros pudiéramos creer que nos pueda salvar. Nada, ni las obras, ni nada nos pueden salvar. Dice que solamente en el nombre de Jesucristo, solamente en Jesucristo, que dice que es esta piedra que es la cabeza del ángulo, la principal. Y Efesios 2, 20, 21, también lo vamos a leer. Todo esto, hermanas, para poder fundamentar, para poder tener certeza de que el Señor dio un énfasis a lo largo de la palabra de Dios, que el principal de la creación es Jesucristo y que en Él está todo fundamentado. Si nosotros no creemos en que Cristo es nuestro fundamento, tambalea nuestra fe. Pero si nosotros sabemos que Él es el fundamento y que Él es firme, que es probado, que es perfecto, vamos a confiar y vamos a permanecer en Él. Y la iglesia se puede mantener porque está edificada en una roca firme. Dice Efesios 2, 20 y 21, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros en esta tierra, hermanas, va a llegar un momento en que vamos a dejar de vivir aquí en esta tierra corruptible, que ya hemos aprendido que es algo que termina, que es algo que se corrompe, que es algo que tiene pecado. Vamos a dejar de estar aquí. Entonces dice el Señor que nosotros cuando le recibimos como Salvador creímos en este Jesucristo, que es nuestro fundamento y que gracias a eso todos aquellos que creen y se ponen en ese fundamento pueden ir creciendo espiritualmente para formar un templo, dice, santo en el Señor. Somos templo del Señor, templo del Espíritu Santo. Y eso es solamente por nuestra fe en creer que Jesucristo es el fundamento principal, es la piedra del ángulo, ese es Jesucristo. En el versículo 6b dice,
y el que creyere en él no será avergonzado. Y aquí vamos a ver también en otra cita, para que también la busquen, en Romanos 10:11, que también nos corrobora este mismo pasaje. Es decir, lo mismo que dice Pedro, también había sido dicho por Pablo en la carta a los romanos, ¿ya? Entonces vamos a leerla, que dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Pedro, como decíamos, decía, y el que creyere en él no será avergonzado. Este avergonzado, como definición, tiene que ver con la vergüenza, tiene que ver con esa cosa de decir, pucha, esa cosa que uno siente como diciendo, hoy, que fome, que, que, que fome que me haya pasado esto, no hubiera querido que me pasara, es como avergonzado. Tiene el sentido de eso, pero específicamente tiene que ver con esa vergüenza por haber sido defraudado. Ejemplo, es como cuando tienes una mejor amiga, es como cuando tienes inclusive un hermano, tus padres, tu esposo, y uno dice, yo confié en él, yo confié en ella y me defraudó. A esa vergüenza se refiere en estos pasajes. Es por haber sido defraudado. Y el Señor nos dice, nos corrobora en diferentes pasajes que el que cree en Él no será avergonzado. Es decir, el que cree en mí, yo no lo voy a defraudar, no va a sufrir esa vergüenza de haber sido defraudado, haber sido avergonzado, haber sido decepcionado. ¿Por qué? Bueno, tan simple porque Dios cumple y cumplirá sus promesas siempre. Él dice que Él no retarda su promesa, como algunos creen, ¿verdad? Hablando de la salvación y de su venida. No retarda su venida. No, no es que Él no vaya a cumplir. Él va a cumplir en el tiempo perfecto. Él conoce todo. Nosotros no conocemos el futuro y Él sabe qué es mejor y cuándo es mejor. Por lo tanto, Él nunca deja de cumplir sus promesas. Y eso debemos creerlo por fe, aunque no hayamos recibido aún la promesa. Podemos confiar plenamente. En una persona podemos tener mucha confianza. Podemos ver testimonio de la persona, pero aún así es pecadora y podría faltar, podría fallar. Pero el Señor no. El Señor nunca nos va a avergonzar, nunca nos va a defraudar. En el presente, el Señor obra de forma perfecta y en amor. Y en el futuro lo va a hacer igual. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:12. Que también esta carta la escribió Pablo, y que también habla acerca de lo mismo que está hablando aquí Pedro. En 2 de Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, dice él, porque yo sé a quién he creído, dice Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo, hermana, sufrió muchas cosas que uno podría haber dicho, ¿y cómo siguió confiando? Si fue azotado, si fue tomado preso, encarcelado, naufragó, sufrió escasez, sufrió muchas cosas, rechazo, injurias por nombre de Cristo. Pero él, ¿qué decía? En medio del sufrimiento, por la promesa, porque creía en el Señor Jesucristo, decía, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, no me siento defraudado, quiso decir, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, él estaba depositando su vida, su sufrimiento, lo que él vive en esta tierra, lo veía como un depósito porque a él lo que le importaba era lo que iba a ganar en el cielo con el Señor. Qué difícil, nosotras somos a veces tan con una fe así chiquitita o con intereses fuera del Señor que, que nos quejamos tanto de los sufrimientos y podríamos vivirlo siempre en el Señor y siempre decir, Señor, este sufrimiento es grande, estoy pasando por esto injusto,
pero estoy segura que tú no me estás defraudando, porque sé que esto lo tomas en cuenta y va a ser un depósito que estoy haciendo para cuando esté contigo en el cielo. Eso es lo que quiere decir Pablo y eso es lo que quiere decir Pedro cuando dice que no seremos avergonzados. Debemos saber en qué hemos creído. Hay evidencias, hermanas, tremendas evidencias, antes y después. Tenemos muchas evidencias, vemos la naturaleza y una evidencia, la vida, la formación de un bebé. Podemos ver las profecías que se han cumplido todas y aún dudamos. No olvidemos todas esas cosas, esas evidencias, porque nos ayudan, aunque debiéramos creer sin ver, pero el Señor, si nos recordamos de lo que Él ha hecho y ve que eso nos ayuda en nuestra fe, también Él dice que es bueno. El versículo 7 y el 8 dice, vamos a ver el 7 y el 8, la primera parte. Dice así, de primera de Pedro, de lo que estamos viendo hoy día. Para vosotros, dice, pues, los que creéis, es decir, para sus hijas, sus hijos, quienes creemos en el Señor Jesucristo, Él, Jesucristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, es decir, recuerdan que el Señor vino y fue rechazado, y hoy en día también, cada vez que es predicado el nombre de Cristo, también hay muchos que lo rechazan. Dice que para ellos, para quienes lo rechazan y para quienes lo rechazaron, dice que ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Qué es esto? Para nosotras, sus hijas, para cada creyente verdadero, Jesucristo es precioso porque dio todo, sin tener por qué hacerlo, sin tener pecado, Él lo dio todo. Es perfecto, es sin falla, es el principal en la vida de uno, sino cómo miro hacia adelante, sin esperanza. Es Dios mismo. Eso es para nosotros, las hijas, los hijos de Dios. Pero para quienes sí es tropiezo, es para los que no creyeron. En el pasado, como les decía, y vamos a leer un versículo que es en 1 Corintios 1:23. Miren lo que dice, 1 Corintios 1:23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Eso es para quienes no creen en Jesucristo y para los que no creyeron en el pasado. Fue tropiezo para ellos, porque ellos querían seguir su vida como la querían. Querían adorar a sus dioses, querían guiarse solo por la ley, muchos de ellos. Y para los gentiles, para quienes no tenían esa creencia judía, fue locura. Era como decir es locura, no, ¿cómo vamos a creer en él? Y lo rechazaron. Y hoy es lo mismo, exactamente lo mismo. El ser humano rechaza al Señor porque va a entorpecer, va a ser tropiezo para su vida. Leamos Salmo 118, 22. Salmo 118, 22. Este salmo dice así: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Lo mismo que decía Isaías. ¿Se dan cuenta que fue profetizado más de una vez que iba a ser tropiezo para aquellos que no querían creer en él, que querían seguir su vida a su modo? Para ellos, quienes lo rechazaron y lo mataron, era tropiezo. Y Mateo 21:42, Mateo 21:42, veámoslo también. Hoy día hemos visto hartas citas, porque como ya la semana pasada el tema era similar, pero ahora es fundamentado también para aquellos que no creen. ¿Cómo podemos ver hoy en día en el mundo este tropiezo que es nuestro Señor Jesucristo? Es bueno que podamos tener fundamentos. ¿Mm? Entonces, por eso tenemos hoy día hartos versículos. Dice, Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, hablando que ya había sido escrito nuevamente, había sido profetizado? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
¿Cómo está? Perdón. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. No es pregunta. Dice solamente, ¿nunca leísteis en la Escritura? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es maravilloso, realmente es maravilloso que aquel que mataron, que lo despreciaron, que lo desecharon, es la cabeza del ángulo, es el principal, es Dios mismo, que murió por aquellos que sí querían creer en Él y que nunca los va a avergonzar, a pesar de los sufrimientos que tengamos en esta tierra. Y el versículo 8 dice, el de Primera de Pedro 2, la parte B, 8b, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Como veíamos, hermanas, ¿cómo está este mundo? ¿Cómo, cómo podemos ver que la gente rechaza al Señor? No quiere hablar de Dios. Somos como que estamos totalmente fuera de foco aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y nos queremos guiar por los mandamientos y por los preceptos de su palabra. Bueno, aquí hay una parte en que llama la atención porque dice que porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí lo que quiere decir es que todos aquellos que rechazan el nombre de Jesucristo, que rechazan a Jesucristo como Salvador, quienes rechazaron también en el pasado, fueron destinados, como dice aquí, fueron destinados a la perdición. Todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, si un día el Señor viene y ellos no han creído, lo han rechazado, ellos ya han sido destinados a la perdición, a la muerte eterna. Si bien el Señor no quiere, como hemos leído también en su palabra, si Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento, ¿verdad? Lo que no quiere decir aquí es que Dios no condena porque sí. No es que Él condene a ser incrédulo, sino que a todo aquel que es incrédulo y rechaza a Jesucristo ya ha sido condenado, dice. Ya ha sido destinado a perdición. Nosotros ya estábamos destinados a eso, estábamos perdidos, pero el Señor nos rescató cuando creímos. Somos condenados desde antes de la fundación del mundo, todos por el pecado. Pero aquellos que no se arrepienten siguen en ese destino, que es la perdición. Todos los que rechacen a Jesucristo siguen en ese destino, porque, como dice aquí el versículo 8b, porque fueron desobedientes, tropezaron porque no creyeron a la palabra. Vamos a leer unos últimos versículos en Juan 3:18, se los voy a leer porque son todos en Juan, ¿ya? Estos 3 versículos son en Juan. Los primeros son en 3:18, 3:36, si lo quieren anotar, y 8:24. 3:18, 3:36 y 8:24. Dicen así, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso aquí en el versículo de Pedro dice, a lo cual fueron también destinados, porque ya hemos sido condenados, pero no los que hemos creído en Jesucristo, sino que los que no crean ya fueron destinados. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso dice el 3:18. El 3:36 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Se dan cuenta? Todo aquel que rechaza el nombre de Jesucristo ya ha sido condenado, porque el Señor conoce todo. Y ese fue su precepto. Quien crea no es condenado, quien rechace el nombre de Jesucristo es condenado, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, lo mismo. El 8:24 dice, porque eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es
el pago justo. Y por último, en segunda de Tesalonicenses 1:8, corroborando nuevamente esto, dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, lo mismo que dice el versículo de Pedro, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay condenación, que el Señor dijo desde el principio que ya han sido condenados todos aquellos que no van a creer, todos aquellos que rechacen, ya hay una condenación para ellos. Y para concluir, hermanas, antes y hoy el hombre ha visto a Cristo como locura. Hoy en día igual lo ven como locura, como algo pasado, como un cuento, como mentiras. Es un tropiezo, porque vivir como ellos quieren no está de acuerdo con lo que es Jesucristo. Ellos quieren dar libertad para pecar, para guiarse por su mente y sus deseos carnales. Si podemos pensar, basta ver todo lo que se vive hoy, los derechos que se piden, queriendo que cada uno se gobierne a sí mismo, aún sin tener la capacidad. Lo que estamos viendo con esta ley de la ESI está muy claro. Imagínense querer dar la capacidad a niñitos, pequeñitos, que necesitan guía, que el Señor ha dicho que los padres deben guiar a los hijos, querer darle la capacidad de elegir, la capacidad de gobernar, porque tienen derechos que los van a llevar a la perdición. Eso no es del Señor, eso es satánico, es diabólico, porque el Señor tiene una estructura perfecta que ayuda al ser humano a crecer de la forma correcta, de la forma que va a ser bendecido. Pero esto tiene una apariencia, derechos, es para proteger, es para cuidar los derechos de las personas, pero fuera de Dios, que no tiene nada que ver con Dios, y así muchas otras leyes. Por eso nosotros debemos estar apegaditas a la palabra del Señor, para que no nos confundan, consultarnos, pedir consejos si no sabemos todo, no llegar y opinar, porque hay muchas cosas que no son del Señor, pero se disfrazan como algo bueno. Bueno, nuevamente el Señor nos alienta. Esto recuerden que esta carta es para alentar. Esto era desalentador, pero es para aquellos que han sido condenados, pero a los hijos de Dios. Por eso es tan importante que llevemos el Evangelio, porque todo aquel que creyere no va a ser avergonzado, no es condenado. Somos hijas de Dios nosotras y no vamos a ser defraudadas por el Señor. Nuestro Padre está en cada dificultad que tenemos. Y si la tenemos que sufrir a veces por tiempo o con mucha intensidad, recordemos lo que dijo Pablo. Este es mi depósito para aquel día. Lo estoy viviendo aquí, pero sé que el Señor no me va a defraudar y lo tiene en cuenta. No ocultemos a nuestro Dios. Sigamos manteniéndonos íntegras en todo lugar, no solo cuando estamos con hermanos en Cristo. Seamos las mismas, agradables al Señor, guardándonos del mal, buscando la santidad. No transemos los valores con el mundo. No ocultemos a nuestro Señor. Dios tiene en cuenta para cuando nos venga a buscar toda cosa que hemos hecho y todo sacrificio en amor que hemos hecho por Él también. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Te doy gracias, Señor, porque tú nos recuerdas con tu palabra, con cada versículo, Señor. Tú nos reafirmas, nos muestra que es verdad, que no debemos desconfiar, que podemos alentarnos juntas, que podemos recurrir a ti cada momento. Y si aún, Señor, tenemos dudas o nos falta conocimiento, podemos buscarlo como cuerpo de Cristo, que estamos fundamentados en esta piedra hermosa que eres tú. Señor, podemos buscar guía en nuestros hermanos, en nuestros pastores, Señor, para que nos guíen por la palabra y también nosotros crecer en ella. Te alabamos, Señor, y dejamos cada cosa en tus manos. Y ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de todas las maravillas que has dejado para recordarnos que tú no nos defraudas. En el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Gracias, hermanas, que sean muy bendecidas. Nos vemos pronto.